Muy buenas tardes, niños de grado tercero. Vamos a retomar y vamos a aclarar dudas sobre el taller de repaso que ustedes están realizando en sus casas. El primer punto, niños, hablamos de el cuento. El cuento es un tipo de narración. Es una narración que se cuenta hechos reales o imaginarios. El cuento, como cualquier tipo de narración, tiene un inicio, nudo y desenlace. ¿Se acuerdan que les dije que los textos escritos tienen un inicio, no un desenlace? Los cuentos, los libros que ustedes están leyendo tienen un inicio, no y desenlace. En el inicio se habla de los personajes. ¿Qué personajes están en ese cuento? Voy a poner este ejemplo, el de los tres cerditos. Los tres cerditos niños están, los personajes son en el inicio los cerditos, está el lobo, ¿cierto? Esos son los personajes. En el nudo se habla de qué les sucede a los personajes, qué problemas o qué dificultades ellos atraviesan. En los tres cerditos, en el nudo, podríamos decir que los tres cerditos empiezan a construir sus casas y hay un cerdito que es perezoso, otro que hace las cosas a medias y otro que le gusta hacer las cosas bien, ¿cierto? Eso es el nudo, que empiezan a construir sus casas, uno lo hace de madera, el otro de paja y el otro de ladrillo. El final es cómo termina ese cuento, cómo termina la historia. La historia de los tres cerditos termina de que el lobo sopla y derrumba las casas, pero solo queda una queda, se salva, y es la casa del hermano mayor, porque él sí dedicó tiempo, dedicó esfuerzo y por eso se salva. Eso, estos tres aspectos o tres características de un cuento son las que encontramos en cualquier tipo de cuento, en los libros que ustedes están leyendo. En el Caballero de la Armadura Oxidada hay personajes, hay un nudo y hay un desenlace, que el final de cómo termina el libro o la historia del Caballero de la Armadura Oxidada. Entonces no olviden eso, niños, que en el inicio hablamos de los personajes. En el nudo, ¿qué le suceden a esos personajes? ¿Qué problemas atraviesan o qué se presentan en el cuento? Y en el desenlace, ¿cómo termina el final? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina la historia? El siguiente punto, niños, es, y vamos a hablar sobre lo real y lo imaginario. En la narración hablamos de dos tipos. Puede ser la narración real, imaginaria. Hablamos, niños, de la narración, que es contar, ¿cierto? Una historia. Y hablamos de lo real, podemos hablar de cuando se narra una noticia. Una noticia real, es una narración real, porque está contando en forma real lo que está sucediendo en un país, ¿cierto? En el mundo. La narración imaginaria es cuando nos inventamos historias, inventamos cuentos. A ustedes les gusta mucho inventar cuentos. A Isabela Vargas me dice que a ella siempre le gustan las princesas, los príncipes, las hadas. A todos ustedes les gustan los superhéroes, ¿cierto? Los niños. Esos cuentos que ustedes inventan son imaginarios, porque no existen. Y lo real es una noticia. Por ejemplo, vayámonos a la actualidad, lo que está pasando, como ustedes saben, en este momento, el coronavirus. Es una narración real. Y esa narración real tiene un inicio, un nudo y desenlace. El coronavirus eh, se presentó, o se desarrolló o provino de China, ¿cierto? Y el nudo es que está afectando a muchas personas, pero no sabemos el final. Tal vez el final sea que muchas personas estén muriendo a causa de este virus. Eso, cada narración va a tener eso, inicio, nudo y desenlace. En los cuentos que ustedes crean,
en los cuentos imaginarios que ustedes crean, también tiene que haber eso, un inicio, un nudo y desenlace. Porque si no, no entenderíamos los cuentos que ustedes escriben. Pues por eso que es muy importante tener en cuenta esos tres aspectos. En el siguiente punto ya hablamos, niños, de los sustantivos. Creo que este tema para algunos ha quedado claro y para otros no. Pero entonces vamos a hablar de las clases de sustantivos. Clases de sustantivos. Primero que todo, vamos a decir que es un sustantivo. Un sustantivo es todo aquel que nombra objetos, animales y personas. Que tiene una clasificación. Se clasifican en sustantivos comunes, sustantivos propios, sustantivos abstractos, sustantivos concretos. Estas son las clases de sustantivos: comunes, propios, abstractos, concretos, individuales y colectivos. Los sustantivos comunes, niños, son aquellos que se escriben en minúscula. Se escriben en minúscula y son todos aquellos como marcador, billetera, libro, cartuchera, dinosaurio. Todos esos sustantivos son comunes y se escriben en minúscula. ¿Ok? Vamos a pasar al sustantivo propio. El sustantivo propio, niños, son como su nombre lo dice, propios. Designan nombres de personas, de ciudades, de países. Países como Francia, Italia, Colombia. Nombres de personas: María, Fernanda, Elizabeth, Laura. Todos esos nombres van a estar escritos en mayúscula. Los sustantivos abstractos son los que no podemos tocar. No podemos tocar. ¿Cómo? La felicidad, el enojo, la tristeza, la paz. Todos esos los podemos sentir. Yo puedo sentir que estoy feliz. Yo puedo sentir que estoy enojado. Puedo sentir que estoy triste. Mas no puedo tocar esos sentimientos. Por eso se dice que son abstractos. Los podemos sentir, mas no tocar. Los concretos son los que podemos tocar con nuestras manos. Closet, puerta, silla, maleta, escritorio, tablero. Los podemos tocar. Puedo tocarlos con mis manos. Los individuales, como su nombre lo dice, individual, uno solo. Mosca, león, perro, árbol, libro. Esos son individuales, uno solo. Los colectivos son aquellos que se refieren a un grupo de una misma especie. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo de que cuando se acercan muchos leones, se les dice manada, porque son muchos leones de una misma especie. Manada. Cuando, digamos, estoy en una biblioteca y hay muchos libros, se dice librería o biblioteca, ¿cierto? Porque son varios libros de un solo género, digámoslo así, y se está refiriendo aquí muchos libros. Pero para yo decir que hay muchos libros, puedo decir, no, estuve
en una biblioteca o tengo una librería, tengo muchos libros. Otro ejemplo es las abejas. Cuando hay muchas abejas reunidas, ¿cierto? Se dice que es una colmena. Eso es las clases de sustantivos, niños. No se les olvide, los sustantivos comunes se escriben en minúscula, minúscula. Son todos aquellos objetos: silla, cartón, piedra, papel, lápiz, borrador, marcador, billetera. Todos esos van a ser sustantivos comunes. Los propios son nombres de personas, nombres de países, de ciudades: Francia, Italia, Bucaramanga, Cartagena, Medellín, Cali. Todos ellos van a estar escritos en la primera letra en mayúscula, mayúscula. Abstractos no se pueden tocar. Los abstractos no se pueden tocar. Los concretos son los que podemos tocar. Los individuales son todos aquellos uno solo, uno solo. Y los colectivos son todos aquellos que nombran a una sola especie. Seguimos con el siguiente punto, niños, y es el sinónimo y antónimo. Ese es el último punto que aparece en el taller de repaso. El sinónimo es parecido y el antónimo es lo contrario. Entonces, sinónimo y antónimo. Antónimo y sinónimo. El sinónimo es parecido y el antónimo es lo contrario. Ejemplo. Sinónimos. Entonces, puede ser delgado, flaco, ¿cierto? Delgado, flaco. ¿Qué otro sinónimo? Delgado, flaco. Hermosa, bella. Hermosa, bella. Es parecido. Si yo puedo decir que es hermosa o es bella, porque tienen el mismo significado. Puedo decir que es delgado o flaco, porque me quieren decir lo mismo. El antónimo es todo lo contrario. Por ejemplo, blanco, negro. Gordo, flaco. Feo, lindo. Es lo contrario. Acá hablamos del antónimo de lo contrario. Lo contrario a estas palabras. ¿Entendido? Espero que les haya quedado claro, niños. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, por favor, no duden en escribirme. Estaré atento a sus inquietudes. Muchas gracias.